Para hacer el cartel, de primeras estaba muy contento porque es un gran honor hacer el cartel del Salón del Cómic y de Zaragoza. Es un salón que me gusta mucho, además es mi casa y toda la ciudad se va a vestir con él. Y de primeras estaba muy contento, pero luego se me vino un poco encima la responsabilidad de hacer una cosa así. Eh, de hecho, primero hice un cartel que lo dejé a medias porque me dio la paranoia de que lo estaba copiando de algún lado. Y dices, ostras, ¿es una idea mía o es una idea que he visto que me gusta? Y cuando ya estaba prácticamente terminado lo rehice y yo creo que hice mejor porque este cartel es bastante más bonito. Desde el principio sí que sabía que quería trabajar con el Puente de Piedra, con los leones del Puente de Piedra, porque es una puerta de Zaragoza. Me parece que durante esos días en el salón pues damos la bienvenida a todos los compañeros que vienen de fuera. Incluir un elemento local dentro del cartel creo que siempre genera más identificación para el público. Y luego como personajes pues preferí poner lectores disfrazados, ¿no? Ciudadanos. Y en eso estuve. Y claro, luego todas las inseguridades de, ay, ¿estará suficientemente bien? Porque como dibujante tiendes a creer que cuanto más dibujes, mejor está. Pero no es así. Y es lo que aflora cuando te viene la inseguridad, que quieres trabajar de más para demostrar es que me lo he currado mucho. Entonces tuve que controlar el menos es más y afortunadamente creo que el resultado ha quedado bien. Yo estoy muy orgulloso y vamos, tengo muchas ganas de verlo por la calle. Mi relación con el salón, yo no he estado desde el principio porque fueron unos años que me fui a vivir fuera y de primeras lo encontraba un poco con distancia. No lo entendía como mío, como lo entiendo ahora, y entonces esperaba de él otra serie de cosas. Afortunadamente, y por la labor de todos los que hacen el salón, eh, pues te van liando para que hagas cosas, para que te impliques más. Y ahora participo en charlas, he hecho una mano en todo lo que haga falta, si hay que llevar a alguien a algún lado, pues ahí estoy. Y me gusta porque se convierte en el salón de mi casa, ¿sabes? Vienen mis compañeros de fuera y les quiero agasajar con lo mejor que puedo y sé. Y venir a una ciudad como Zaragoza, que no es una ciudad que llame la atención si no lo conoces, pues puede ser un poco que vienes para esto solo, ¿no? Que vienes invitado a esto y no sabes qué esperarte. Entonces yo quiero enseñarle a mis compañeros mi ciudad. A través del Salón del Cómic hemos conseguido salir de nuestras casas, todos y cada uno, salir de nuestros grupos de amigos con los que estamos a gusto y formar parte de la gran familia comiquera. Tienes tu gran familia comiquera de Zaragoza y luego está toda con todos los comiqueros del mundo, porque esto te puedes ir a cualquier lado y si sabes que hay algún dibujante ahí, pues siempre encuentras a alguien que te vaya a sacar a tomar unas cervecitas o a enseñar su ciudad. En Zaragoza no sé hasta qué punto estadísticamente cuántos autores nos toca, pero yo creo que sí que hay bastante talento. Eh, desde, desde Luis Rollo, Isidro Ferrer, Carlos Ezquerra, Ángeles Felices, los que estamos ahora haciendo, yo creo que somos unos cuantos. Y no sé si es por el apoyo institucional que ha habido en algunos momentos o porque hay algo en el cierzo, o vete tú a saber por qué, pero en cualquier caso yo creo que sí, que estamos bastante bien a nivel autoral. Luego a nivel industrial bastante hacemos para cómo está la industria en el mundo entero y mucho menos para una ciudad de nuestro tamaño. Yo creo que ya está bien.